Hola a todos en casita, bienvenidos una vez más a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para eso está con nosotros el profesor Gabino Sánchez. Profesor, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, Aníbal, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Eso me da gusto. Yo muy contento porque hoy nos acompañan todos ustedes en casita en esta clase de matemáticas de cuarto grado. ¿Están listos ya? Maestro, cuénteme, ¿estamos listos? Muy listos. Entonces, no se diga más, vamos con un consejo de nuestro querido Ajo Listo y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Un saludo verlos otra vez. Hoy vamos a continuar, mi estimado Aníbal, con las clases del tema de las sucesiones. Recuerda que desde la clase anterior comenté que como que vamos a ir avanzando en el nivel de complejidad de este tema y hoy vamos a ver una forma de sucesión que se llaman sucesiones compuestas. Y ahorita vamos a ver por qué se les llama de esa manera. Esto se va a poner color de hormiga. Sí, se va a poner muy interesante porque requerimos de toda la atención de nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Miren, para empezar les quiero pedir que tengan a la mano listísimo su libro de texto, el de desafíos matemáticos, porque hoy vamos a trabajar algunos ejercicios con ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a empezar. Quisiera iniciar mostrando esta imagen y planteando una pregunta a nuestros alumnos en casa. Ahí tenemos una sucesión, ahora son de figuras, fíjate. Interesantísimo. Me gustaría que en casa lo pudieran observar, ver cuál es la sucesión que se está dando en cada uno de los términos. Recordemos que se les llama términos a cada uno de los elementos que conforman la sucesión. Y ahí podemos establecer primero que parecen L's. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y tienen una secuencia, una especie como de movimiento. De acuerdo a esa secuencia que podemos observar, y a nuestros alumnos en casa les pido por favor que la analicen bien, ¿cuál de los 4 elementos o términos que tenemos abajo sería el que correspondería llamémosle al término número 5, al que sigue después de esos 4 que estamos viendo ahí? Mi estimado Aníbal, ¿cuál crees que sea? Aventurándome en televisión nacional, espero no equivocarme, voy por la primera. Según entiendo, estamos girando en sentido de las manecillas del reloj, así que volveríamos a quedar en L. Dígame si estoy bien o estoy mal. Muy bien, efectivamente, está como que girando en este sentido de las manecillas del reloj y la respuesta correcta, y si también nuestros alumnos en casa lo pudieron resolver de esta manera, efectivamente es la primera, ¿de acuerdo? La que correspondería en esta sucesión numérica. Qué nervios. Primera palomita. Bien. Muy bien, ahí vamos. Perfecto. Vamos a sudar otra Vamos vez. con la siguiente en casa, también pónganme mucha atención. Con la misma. Ok, véanla por favor. Es muy similar a la anterior, pero ahora tiene colores. ¿Ya te fijaste? Sí. Verde, azul y llamémosle morado. Verde, azul, morado. Verde, azul, morado. Si fuese esa la sucesión, ¿cuál sería, o término? Perdón por la repetición, pero bueno. Que nos quede claros es lo importante. Así es. Bueno, yo me iría con el azul. Con el azul. Voy a seguir el orden. Creo que para todos en casa nos queda muy claro que es la misma secuencia, como que va girando. Sí. En el sentido de las manecillas de reloj, eso está muy claro. Puede ser cualquiera de estas 3, pero siguiendo la secuencia de colores, verde, azul, morado, verde, azul, morado, entonces correspondería al término que se encuentra en esta parte, que es la de la L de en medio, la que correspondería, esa fue la respuesta, por supuesto, ¿verdad? Ah, pero por supuesto que esa fue. 2 palomitas. Claro. Bien, andas muy bien, ¿eh? Muy bien. Vámonos con la siguiente. Me gusta. Estos ejercicios son bien interesantes y para nuestros amigos en casa seguramente también les debe de parecer muy interesante
Porque, bueno, también quiero comentar que cualquiera diría en casa, bueno, ¿y esto como que para qué me puede servir? Porque recuerden que todos los aprendizajes, llamémosle, y concretamente de matemáticas, tienen un objetivo fundamental, que lo que aprendas se lleve a la vida práctica. Claro. Y cualquiera diría, y bueno, ¿y para qué me va a servir a mí esta serie de sucesiones? Esa es una buena pregunta. Lo vamos a ver más adelante, porque hay situaciones cotidianas donde nos va a poder servir el que podamos razonar este tipo de sucesiones. Bien. Vamos con este otro ejercicio, ¿eh? Llevas 2 palomitas, me parece muy bien, mi estimado Aníbal. Obsérvenlas, por favor. Ahí tenemos 4 términos. Recuerden que cada uno de los términos se les denomina de esa manera. Sí. Ok. Me gustaría que lo observaran con detenimiento. En casa, obsérvenlo bien. ¿Y qué está pasando ahí, en esa sucesión? ¿Cuál sería el razonamiento que pondrías en práctica para poder establecer qué está ocurriendo ahí, mi estimado Aníbal? Como usted dijo que hay que decirlo en las palabras que a uno se le vayan ocurriendo, yo diría que el núcleo está creciendo, ¿no? Ah, el muy núcleo porque bien. es rojo y la tierra y esos dibujos muy bonitos. Así que, digamos que sería el cuadro 5 el siguiente. ¿Sí? Bueno, o me estoy adelantando. Lo que está ocurriendo aquí es que hay rojo, uno sí y uno no. Exacto. Sí. Ahí podemos establecer que es una secuencia, como lo dije al principio, compuesta. Ya no es así como que sucesiva en el sentido Lineal. estricto de la palabra, sino que ya hay algunas situaciones que permiten establecer que ahí hay una situación más complicada. Sí. Primero, podemos establecer que el término señalado ahí como el número 1 tiene un cuadrado rojo al centro, ya lo pudiste observar. ¿Correcto? El término 3 también tiene al centro un cuadrado rojo construido con varios cuadraditos pequeños, pero... Y seguramente, si seguimos esa secuencia, el término 5 también tendría que tener un cuadrado rojo. Sí. Cosa que no ocurre con los términos que están colocados en la posición par. Es decir, el segundo término solamente es azul, el cuarto término solamente es azul. En esa lógica, el sexto término tendría que ser azul. Ahí como que ya vamos entendiendo el por qué se le denomina secuencia de sucesiones compuestas. Sí. Ya hay 2 factores que considerar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Siguiendo esta lógica, la pregunta sería, con respecto a este cuadro, ¿cuál sería el término número 5 que sigue? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo describirías, mi estimado Aníbal? Sería, puedo decir rojo con la orilla azul o azul con el centro rojo. De entrada sería con un centro rojo. Rojo. Sí. ¿De acuerdo? Inamovible. ¿Con cuántos cuadrados? Serían 25. ¿25 cuadrados? Sí. ¿Es de 5 por 5? De 5 por 5. Muy bien, tú te basaste estrictamente en observar el cuadro central. Sí. Y muy bien, 5 por 5, estamos hablando que es un cuadrado central constituido por 5 por 25 cuadros pequeños. Correcto. Muy buena lógica. Y en casa es muy importante, muchachos, que tengamos bien claro que esto puede pasar. Tal vez la forma en que tú lo estás observando sea muy diferente a la que yo lo estoy observando. Pero finalmente estamos desarrollando un pensamiento lógico, matemático, que nos permite ir estableciendo una secuencia o resultados sobre algo que estemos observando. Claro, aquí a lo mejor podríamos apuntar que es importante lo que explicaba al principio, de decir, ok, yo pienso de esta manera y lo puedo decir, y mi responsabilidad es hacer que se entienda. Que en este caso yo lo entendí y para mí era muy lógico, y el maestro lo entendió un poquito diferente. Mi responsabilidad era que transmitiera la idea tal cual. En este caso a lo mejor debía haber dicho rojos. Y eso suele ocurrir siempre con las matemáticas.
Hoy por hoy sabemos que poder llegar a un resultado implica un proceso mental muy diferente, pero Sí. si al final concluimos en que la respuesta es la correcta, pues podemos decir que se cumplió Se cumple. con el propósito del estudio de las matemáticas. Derivado de lo que pudimos establecer, aquí ya podríamos señalar lo que vendría siendo la regla de construcción. Me gustaría, si puedes ayudarme a leerlo. Claro. Al siguiente término debe sumarse un cuadro a la base y un cuadro a la altura, multiplicarse ambos datos y marcar el total de cuadros resultantes. Si el término ocupa un lugar impar, además las filas y columnas que marcan su orilla deberán estar pintadas de azul y el resto de los cuadros deberán estar pintados de color rojo. Esa regla de construcción, si la leemos con atención, me parece que está muy precisa, aunque lo importante es que con nuestras propias palabras, la forma en que pudimos concluir para poder establecer cuál es la regla de sucesión, podríamos decirlo de otra manera, inclusive yo creo que hasta más sencilla. Pero bueno, esa es la parte que tenemos que poner en práctica cuando llevemos a cabo estos ejercicios de sucesión. Bien. Vamos con otro ejercicio. Vas muy bien, mi estimado Aníbal. No que no eras muy bueno para las matemáticas. Ahí vamos, las clases sí sirven. Eso Es lo que es. digo a mis queridos amigos, ahí sí sirven las clases. A ver, observemos este otro ejercicio. En este otro ejercicio ya tenemos ahí señalado lo que vendría siendo la regla de construcción para efectos de ir adelantando, porque ahorita vamos a ver unos ejercicios en el libro de texto y no quiero que se nos agote el tiempo. Entonces, miren, observen. Figura 1, figura 2, está pasando algo ahí, si observan. Figura 3, figura 4. Para nuestros alumnos en casa, observen cuál es la secuencia que está ocurriendo con esas figuras o términos. Y la regla de construcción que podría dar respuesta a lo que está ocurriendo con esa sucesión es agregar a la derecha una columna de 3 cuadros verdes, del total de cuadros pintar de amarillo los que quedan al centro. Me parece una regla de construcción bastante clara y vuelvo a decirlo, cada alumno puede desarrollar o construir su propia regla de construcción siempre y cuando pues atendamos que efectivamente esté ocurriendo y sea una secuencia lógica lo que pudimos analizar. ¿De acuerdo? Sí. Bien, muchachos en casa, ¿recuerdan que al principio les pedí que tuvieran listo su libro de texto? Bien, vamos a abrirlo, por favor, en la página 22 y 23. Aquí yo lo tengo. Página 22, página 23 de su libro de texto, porque juntos vamos a trabajar este desafío, que es el desafío 8, y 2 de sus consignas. ¿De acuerdo? Bien. Y me gustaría, Aníbal, Sí. que me ayudaras, porque vamos a observar esto. Que es la primera consigna. ¿Ok? Otra. Bien, que dice así. Dibujen los elementos faltantes en las siguientes sucesiones. Chéquenlo, por favor. Estamos en el libro de desafíos, página 22, y es la primera consigna. ¿Y lo tenemos aquí? Ok. En casa lo van a poder ver. El consejo, muchachos, es para poder ir avanzando en la resolución de este desafío, yo le pondría un número a cada uno de los términos, es decir, le colocaría un número. Por ejemplo, al primero, y muchachos en casa, por favor, con su libro, traten de utilizar un lápiz. Al primer término, que es un cuadrado, le vamos a poner abajito número 1, que es la primera posición. Al triángulo, número 2, son las posiciones. A los 3 cuadraditos o cuadrados, número 3.
a los dos triángulos número 4 y así sucesivamente. A ver, después del número 5, que es esos 5 cuadrados, hay una línea horizontal. Véanla, por favor. Esa línea horizontal sería la posición número 6, a la cual nosotros vamos a tener que construir la figura que corresponda a esa sucesión. Después seguiría el número 7. Después abajo el número 8 constituido por 4 triangulitos. Véanlo por favor en su libro. Viene una línea que sería el número 9. Otra línea que sería el número 10. Después la figura que sería el número 11. Después otra línea, número 12. Y finalmente una última línea que sería el número 13. Si le colocamos los números, tendría que haberles quedado algo así. Lo muestro rápidamente, muchachos. Véanlo, por favor. Ese sería el primer tip que yo les daría. Ubicar los lugares que están ahí. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que vamos a nosotros que construir la figura que corresponda en el número 6, en el número 9, 10, 12 y 13. Ahí vamos a tener que dibujar esas figuras, ¿de acuerdo? ¿Por qué pedí que los numeraran? Porque aquí nos vamos a poder establecer una secuencia. De entrada, y ahí va la primera pregunta para nuestros alumnos en casa. ¿En qué números se encuentran las figuras construidas con cuadros? ¿En qué números se encuentran las figuras construidas con cuadros? En números nones. Es decir, en el número 1, en el número 3, en el número 5, en el número 7, en el número 9, vemos figuras construidas con cuadros. Esa es la primera regla que me permite, ya vamos avanzando en la lógica. Los triángulos. Si observamos, los triángulos están ubicados ¿en qué posición? Pues si lo observamos, el primer triángulo sería la posición 2, el siguiente 4, 6, que es la línea, 8, 10 y 12. En eso ya podemos establecer primero qué voy a construir, o cuadrados o triángulos, dependiendo, por supuesto, de la posición en que se encontró ubicado en esta secuencia. La pregunta nos dice, dibujen los elementos faltantes en las siguientes sucesiones. Muchachos, a efecto de que ustedes en casa puedan observar cuál podría ser el resultado, se los voy a mostrar para que lo observen y ustedes puedan comentar en familia si efectivamente la respuesta es correcta. Lo voy a mostrar. Según la secuencia que tenemos aquí, debería de ser los dibujos que ustedes tendrían que haber elaborado. Me gustaría mucho que lo vieran con detenimiento. Y si observan entonces, en las posiciones que mencionamos anteriormente, ahí están señaladas cada una de las figuras. Tienen cierta lógica, pero es complicado. Por eso sí les pedí a nuestros alumnos que lo observaran con detenimiento y después comentaran. Comenten, por favor, en su casa, si efectivamente esas son las respuestas correctas. Y segundo, ¿por qué? ¿De acuerdo? Importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Vamos a continuar con nuestro libro de matemáticas y nos vamos al desafío número 2 que estoy mostrando aquí. ¿Alcanzas a leerlo, Aníbal? ¿Cómo ves?
Y si no, acá. No. ¿Qué elementos faltan en esta sucesión? Dibújenlos sobre las líneas. ¿Qué elementos faltan en esta sucesión? Dibújenlos sobre las líneas. Muchachos, es un poquito complicado porque tenemos que establecer bien el número de cada uno de los términos. En el triángulo pondríamos el número 1, el número 2 el cuadrado, 3, 4, 5, y si observamos, las dos líneas azules corresponden también a dos términos. Después seguimos con las figuras hechas con cuadrado, otras con triángulo y otras dos líneas azules que también deberán de ocupar un término. Véanlo, por favor. La idea es que ustedes en casa observen con esa información que tenemos ahí cuál es la secuencia que se está presentando. Véanla bien, muchachos. Me gustaría mucho que la analizaran bien, les voy a dar unos segundos para que puedan ustedes establecer cuáles serían las figuras que tienen que escribir. De entrada les ayudé un poquito poniéndoles ya el número de posición de esa secuencia. Sí, y segundo, otra ayudadita más. Les puse ahí si son cuadrados o si son triángulos. Pero esto lo van a resolver con calma en casa. Ese va a ser parte del reto de esta clase. Y finalmente, y antes de retirarnos, terminar con la siguiente elemento o pregunta que viene en su libro de desafíos matemáticos en la página 23. Perdón, no alcanzaba a ver. Con calma, muchachos, ya les di algunos tips, tienen alguna información, seguramente ustedes van a poder resolverlo. Apóyense, recuerden que estos desafíos se trabajan en equipo y en el entendido que estamos en casa, pues tendremos que recurrir a mamá, papá, amigo, hermano, primo para poderlo resolver. Pues por mi parte sería todo. ¿Cómo Excelente. ves? Maestro, muchas gracias. Ahora sí nos puso a trabajar. Híjole, Tremendo. está buenísima esta clase, pero hay que poner mucha atención, ¿eh? Hecho, muchas gracias.